Ok, por favor, muy buen día para todos. Bienvenidos al servicio. Por favor, ya estoy grabando. Muy buen día para todos y los que están o los que van a ver la prédica después en diferido, porque me encuentro aquí en Acacias, en la casa de Norita y de Carlos Navas, y pues aquí la señal es un poco floja, entonces no pude transmitir en vivo, pero lo estoy haciendo acá, estoy grabando para pasarlo después en diferido. Entonces muchas saludos para todas las personas que vayan a ver esto después en diferido. Y para ustedes los que nos están acompañando hoy, pues muchísimas gracias por venir y por disponerse para aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a continuar con una prédica, con un sermón que veníamos trabajando hace como 2 domingos, que es el de Romanos capítulo 9, ¿cierto? Entonces les voy a pedir que vayamos a la Biblia mientras yo voy a orar por la reunión. Vayan buscando Romanos capítulo 9, versículo 10, ¿ok? Bueno, voy a orar por este servicio. Leñoso Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre que estás en los cielos, muy buen día, Señor. Gracias por permitirnos llegar, Señor, hasta Casillas, porque pues todo salió bien, aunque hay un poco de tráfico, Padre, pero bien, muchas gracias, Dios, por todo y te ruego, por favor, me utilices por medio de tu Espíritu Santo para dar un mensaje claro, sincero, Dios, que seas tú que hables por medio de mí, Santísimo Padre, utilices mi voz para llevar ese mensaje, Padre, que tu Espíritu me dé mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho discernimiento, inteligencia, Señor, y facilidad de palabra para enseñar, Dios. Por todas las personas que están pues aquí reunidas, más las que van a ver la prédica más adelante en diferido, por favor, dales entendimiento, Señor, y conocimiento para entender y comprender, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo oro, ruego y agradezco todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es como les decía, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 10. Pero es interesante porque esta semana tuve la oportunidad de una compañera nueva en la empresa, me acompañó en la ruta el día viernes y fue muy especial hablar con ella porque es una mujer cristiana. Entonces, y hablamos de esta escritura, precisamente dio la coincidencia o la diosidencia, digo yo, de hablar de esta escritura y me llevó a meditar mucho más en ella. Romanos capítulo 9, versículo 10, dice acá en la Biblia, voy a utilizar una Reina Valera contemporánea, dice, no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Versículo 17. Porque la escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, por qué lo hizo así? Versículo 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino de entre los no judíos. ¿Ok? Bueno, la vez pasada que nos reunimos allá en el parque les decía, bueno, allá en el kiosco ese que estuvimos, la escritura de Juan, o las escrituras, las cartas de Juan y también el Evangelio de Juan, tiene una reacción un poco más
compleja que el resto de los evangelios y de las demás epístolas. Y esta escritura es muy controvertida entre doctrinas cristianas, ¿cierto? Entre denominaciones cristianas, se controvierte mucho esta escritura. Y también esta escritura es un argumento que usan los escépticos o utilizan los ateos para quebrar las convicciones de los creyentes, las convicciones nuestras. Y eso es debido a las muchas posiciones que existen de teólogos famosos o conocidos. Por ejemplo, hay personas que se inclinan más por la corriente de Juan Calvino, otros más por la de Jacobo Arminio, otros por la de Martín Lutero. Muchísimas gracias, Carlitos. Otros por la de Martín Lutero. Y entre muchos otros teólogos y filósofos, y hay muchas corrientes, y entonces eso ha hecho que entre el cristianismo se crean corrientes que al final se contradicen o se controvierten, ¿no? Cada una de esas posiciones y sus corrientes, unos que hablan o fundan la doctrina en la predestinación, ¿cierto? Y otros hablan de lo contrario. Entonces la predestinación, algunos hablan de la predestinación como que Dios ya escogió a unas personas para salvarse y escogió a otras para no salvarse, para perderse ya en el infierno, ¿cierto? Otros piensan que eso no es así. Unos a favor de que la salvación no se pierde y otros a favor de que la salvación se puede perder, ¿no? Y son doctrinas y son pensamientos de muchas personas. Y hay un hombre que me impacta en la Biblia, que él no comía mucho el cuento de esas doctrinas o cosas así, o lo que se vivía en el mundo en esa época, porque él era un hombre pagano cuando conoció a Dios, era Abraham, sino que Abraham empezó a caminar con Dios y empezó a entender a Dios, o la teología divina de Dios, fue caminando con Dios, ¿sí? Y como estas prédicas son evangelísticas, esta prédica que estoy dando hoy es evangelística, y algunos que la están viendo, que la van a ver después, y aquí también hay personas que todavía no son creyentes, o que de pronto están incursionando en conocer de Dios, ¿cierto? De pronto están animándose a estudiar la Biblia, ¿cierto? Junior, vamos a ver si podemos cuadrar con Junior ese tiempo, que he tenido harto trabajo, pero todo bien, que eso en cualquier momento lo llamo. Y entonces, aunque puede haber cristianos que estén oyendo esto también y que de pronto puedan tener mucha información teológica, porque yo he escuchado cristianos que conocen mucho, o sea, que han estudiado escritores como el calvinismo y el arminianismo y luteranismo y tienen muchas corrientes y conocen mucho de estas cosas, ¿cierto? Entonces voy a procurar a ser muy sencillo y ver el tema de que vamos a ver hoy desde una perspectiva más bien bíblica, ¿no? Voy a procurar no dejarme guiar por ninguna corriente de esas teológicas, sino vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema de la predestinación, ¿vale? Entonces vamos a encontrar la posición divina y no la humana de eso. Entonces les hablaba esta semana, y específicamente el viernes conocí a alguien con quien debatí un poco este tema, y como les decía de la diosidencia, resultó que la escritura que hablamos es la que traigo hoy aquí en la prédica, en el devocional, que vamos a analizar. Se dio un debate muy sano con esta persona, me dio muchos argumentos que me ayudan también el día de hoy a aclarar ciertas dudas que se tiene acerca de eso en el cristianismo, de la predestinación y estas cosas. Y esta escritura que vimos hoy es una de las que le dieron origen a la llamada doctrina de la predestinación. O sea, algunas personas dicen, no, pues ya algunos fueron escogidos para ser salvos, entonces otros ya no es necesario que ni se esfuercen siquiera en buscar de Dios, porque pues si no fueron predestinados para eso, el problema es saber cuáles son, ¿no? Ahí está lo curioso, bueno, ¿y cuáles son? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cómo le hago yo? Pues, vamos a ver qué dice. Entonces vamos a ver qué piensa la Biblia acerca de esto. Porque una cosa es conocer intelectualmente a Dios y otra muy diferente es conocer su carácter y caminar con Él, que fue lo que le pasó a Abraham.
¿cierto? Entonces, van a decir un secreto que tenemos un enemigo, ¿cierto? Que es el diablo, ¿verdad? Eh, que tiene como política o como filosofía, confunde y vencerás, ¿no? El diablo lo que hace es, acuérdense con Eva, ¿no? Sí, le pegó una confundida a esta mujer y pecó. Y al final causó una división entre el hombre y Dios, ¿cierto? Y él tiene esa política, confunde y vencerás, y entonces, mientras el cristianismo mantenga esa confusión y se mantenga dividido en esas corrientes filosóficas y teológicas, ¿cierto? Va a ser muy complicado que un cristiano pueda llegar a tener un cristianismo verdadero, real, ¿no? Que lo pueda vivir con toda tranquilidad, porque he escuchado de personas que se cargan, ay, es que en esta iglesia me prohíben esto, pero en esta no me prohíben, y en esta cosa, y en esta otra esta cosa. Y resulta que las personas se guían más por lo que le dice el personaje que está ya parado que por lo que realmente dice la Biblia. Algunos dicen que las mujeres no se pueden maquillar, que la mujer no puede usar pantalón, que la mujer no puede usar una minifalda, que no puede, que los hombres no pueden tener cabello largo, que no pueden tener aretes. Otras ya se van al extremo, que si toca donar sangre, prefiero que mi familiar se muera y yo no le dono sangre. Y, vea, su merced que trabaja en una notaría, entonces mira, autentican documentos para que quede por escrito que no van a donar sangre y que nada de eso. Ok, vea. Entonces, porque son corrientes, porque son cosas, pero son cosas más humanas que cosas de Dios. Porque en la Biblia dice que no se aplica la escritura, pero una parte que dice que si tenemos que morir por nuestro hermano. En Juan capítulo 15 dice Jesús que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y si le están pidiendo un tris de sangre, ni siquiera le están pidiendo la vida. Le están pidiendo un tris de sangre por un amigo, por un hermano. Pues yo lo hago, ¿cierto? Pero bueno, como les decía, son filosofías y corrientes doctrinales teológicas. Cuando yo fui a estudiar teología, sí me lo advirtieron. Y el ojo, Carlos, con la teología es muy chévere esto, pero si no lo sabes tratar con tus convicciones caminando con Dios, te puedes desviar. Y aquí han habido hermanos de la iglesia que han estudiado teología y han terminado yéndose de la iglesia y fundando iglesias y montando unas teologías loquísimas, ¿cierto? Entonces, siempre es mejor caminarlo con Dios, ¿ok? Bueno, entonces es mejor encontrar las razones de Dios y no las del enemigo, no las del diablo. Toma encontrar las razones de Dios. Porque el diablo lo trató de hacer con Jesús. Allá en Mateo capítulo 4, si ustedes se acuerdan, el diablo se conoce muy bien las escrituras. Porque a Jesús llegó y dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso está allá atrás en el Antiguo Testamento. Y después como vio que Jesús también se sabía la Biblia y dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de los labios de Dios. Entonces el diablo que dijo, bueno, hay otra escritura que dice, tírate abajo, que Dios mandará a tus ángeles para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús, sí, pero también dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces él procuraba tratar de confundir a Jesús, pero ¿por qué no logró confundir a Jesús? Tenía fuertes convicciones. Porque tenía fuertes convicciones, porque conocía la palabra, era obediente, pues porque tiene una muy buena relación con Dios. O sea, la conexión que Jesús tenía con Dios es una cosa impresionante. Tanto que eso es lo que no permite que uno peque. Ajá. O él me ha ayudado a dominar eso porque ya no soy como era antes, yo ya como que ya le encuentro dónde está El quiebre el y quiebre y ya entonces me pongo a orar o hago otra cosa, pero ya no le doy gusto de que mi mal genio ponga alegre al diablo, ok, no para nada, al contrario, trato de agradar a Dios. bien, eso. Entonces, esa relación con Dios es la que ayuda a la persona a poder enfrentar al enemigo, al diablo. Y por más que el diablo trató con escrituras, porque se las conoce, ¿no?
de engañar a Jesús, Jesús, no, olvídese, no, yo también me la sé y tengo una muy buena relación con mi padre y pudo refutarle todas esas, ¿ok? Bueno, las palabras de Pablo aquí en Romanos, que son un tanto duras, un tanto secas y fuertes, ¿cierto? Es porque iban dirigidas a personas que al parecer manipulaban las escrituras o la doctrina o que se dejaban manipular por muchas corrientes que habían en esas épocas, ¿cierto? Entonces, veamos en qué se basa Dios para predestinar o qué quiere decir esto de predestinar o elegir o escoger a personas para la salvación antes de la creación del mundo o de la llegada de la persona al mundo, porque él lo está diciendo, está hablando de Esaú y está hablando de Jacob, que desde antes de que ellos hicieran algo bueno o malo desde la creación del mundo, ya sabía, ya dice que aborreció a Esaú, más amó a Jacob. Es cuando dicen algunos, ah, ¿sí ve? Algunos dicen, esas corrientes que le estoy diciendo teológicas dicen, ah, sí ve que Dios escoge a unos para salvarse y para amarlos y a otros los escoge para aborrecerlos y que se pierdan en el infierno. Vamos a ver de qué habla esto. Entonces vamos a destacar 3 puntos en la escritura de hoy. El primer punto es, antes de nacer, ninguno de los dos niños había hecho nada, ni bueno ni malo. O sea, ni Esaú ni Jacob habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿sí? Pero Dios ya había elegido a uno de los dos para formar un pueblo, que fue a Jacob, ¿no? La escritura dice que prefirió a Jacob y que aborreció a Esaú. Con esto Dios demuestra que Él elige a quien quiere de acuerdo con su plan y sus propósitos. Entonces Dios tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia, o por lo menos eso es lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 19. ¿Sí? Pero vamos a ir avanzando para entender un poco más realmente qué es lo que quiere decir la escritura. Otro punto ahí, el segundo punto es, el que Dios elija a una u otra persona no depende de que esta persona quiera ser elegida o de que se esfuerce por llegar a ser elegida, ni tampoco de lo que hagamos para conseguir eso. Eso no lo podemos comprar nosotros, ni podemos ganarlo de ninguna manera. O sea, en otras palabras, no logramos ser elegidos por nuestras buenas o malas acciones. Por el contrario, depende de quien Dios le tenga compasión y lo elija. O sea, alguno va a decir, ah, pues entonces sí ve que si Dios elige y dice quién no y quién sí. Pues vamos a avanzar un poco más. Los discípulos de Jesús trataron de ser elegidos. ¿Se acuerdan de los hijos de Zebedeo? Cuando la mamá se acercó y le dijo a Jesús, por favor, cuando esté reinando, manda que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos querían ser elegidos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Dios le responde, ¿no? Eso está en Mateo capítulo 20, 20 al 28, si lo quieren ver después, Mateo 20, 20, 28. Y ahí uno se da cuenta que ellos querían ser elegidos y la manera en que Jesús les responde es como, eso no me corresponde a mí. El mismo Jesús les dice, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Sentarse a la derecha o a la izquierda. De hecho les dice, además tienen que beber el trago que yo voy a beber. Imagínense, ¿cierto? Y ellos les dicen, nos lo beberemos. Tan emocionales, ¿no? Lo beberemos. Y Jesús, pues ciertamente lo van a beber. Pero sentarse a la derecha o a la izquierda, a mí, eso no me corresponde a mí. ¿Ok? Tercer punto. Dios es como el alfarero que hace con el mismo barro vasijas para ocasiones especiales y otras para uso diario, para uso ordinario. ¿Ok? Y para estos 3 puntos que acabamos de ver, existen 3 diferentes interpretaciones que han causado un conflicto y que han causado mucha confusión entre el cristianismo. Que es lo que vamos a tratar hoy de analizar. Entonces, la primera interpretación es que Dios es injusto. Es la primera interpretación, o por lo menos es la interpretación de la que se agarran los ateos o los escépticos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas así. ¿Sabes que ese Dios que ustedes tienen es un Dios injusto? Los gnósticos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es el demiurgo, que es un Dios malo. ¿Sí?
Porque ellos dicen, porque si Dios elige quién se salva y quién se condena, entonces Dios es arbitrario porque no le está dando oportunidad a ciertas personas para arrepentirse. Entonces dicen, es un Dios arbitrario. ¿Sí? Y ahí es tenaz porque eso significaría que la muerte de Cristo fue en vano. Cuando uno afirma esas cosas de la predestinación y eso, pues uno está contradiciendo todo lo que es el cristianismo, porque entonces la muerte de Jesús fue en vano. ¿Ok? Están asustando. Se le salió el corcho al vino solo. Ok. Entonces, la muerte de Cristo sería en vano y el libre albedrío de una persona no serviría para nada. O sea, mi libre albedrío no serviría porque si Dios me predestinó para no ser salvo, para condenarme, pues no me dejó elegir. Me tocaría decirle, pues Señor, usted no me dejó elegir. Por eso. Vea, aquí Esperanza dice, ¿y entonces el bautismo qué? ¿El bautismo qué pasa con el bautismo? ¿Qué pasa con el sello del Espíritu Santo? ¿Ok? Entonces, ¿por qué entonces se considera que el Señor deliberadamente ha creado a seres humanos para que se quemen en el infierno sin ninguna oportunidad, ¿sí? Y a otros para que se salven? Y vuelvo y les digo, entonces eso querría decir que la muerte de Cristo no tiene relevancia en la salvación de la humanidad, que eso es lo que piensan los gnósticos. Un gnóstico dice, no, yo no necesito de un Jesús ni de nadie para salvarme, yo me puedo salvar solo. Que habla con un gnóstico, él dice, no, yo puedo llegar a la iluminación solo, yo no necesito de Dios ni de Jesús. Y cuando hay estas corrientes teológicas entre los cristianos, eso es lo que ellos utilizan para decir, pues que el cristianismo está loco porque ni siquiera entre ellos mismos se entienden. No, realmente la Biblia es una sola. La Biblia no dice una cosa para uno y otra cosa para otro, no, la Biblia es clara para todo el mundo. Lo que pasa es que cada uno la camina desde su manera de pensar y de vivir. La interpreta diferente, pero resulta que no se puede interpretar diferente. La Biblia se interpreta ella misma. Ella es una sola. Yo no la puedo interpretar como yo quiera, ¿no? Pues ella misma se interpreta. Entonces alguno dice, es que yo la interpreto así. No, yo la interpreto así. No, entonces es una sola interpretación. La segunda interpretación que vimos hoy es que Dios eligió desde antes de la creación del mundo a los que se habían de salvar y por ese motivo puede entender y creer en su palabra y en Cristo. Ya ahorita le explico un poco más de eso. Porque dice, según esa interpretación, dice que estas personas ya vienen condicionadas para entender a Dios. O sea, como que dicen, es que Dios creó a unas personas que ya vengan condicionadas para entender a Dios y otras para que no lo entiendan. Volvemos al mismo punto, entonces Dios es arbitrario. Porque a uno les permitió entenderlo y a otro no, ¿cierto? Entonces, dice, pero que no todos los elegidos van a aceptar esa bendición, ¿cierto? O sea, aunque dice acá que algunos fueron condicionados para entender la palabra, también dicen esas interpretaciones que no todos los elegidos van a aceptar esa bendición usando su libre albedrío. Y por otro lado, creen que los que no fueron elegidos, por más que perseveren, no van a poder lograr creer en Dios o en Jesús, por más que se esfuercen, siquiera, según esas interpretaciones o esas teologías, ¿ok? Porque según ellos, estas personas no fueron sensibilizadas de antemano para creer en Jesús, por no haber sido elegidos, por no haber sido predestinados. Y entonces consideran que este es un acto de la soberanía de Dios, de la gracia y de su justicia. Y cuando yo le hablo de esto a un escéptico, a un ateo, ahí es cuando dicen ellos, no, pues ese Dios suyo es arbitrario, es un Dios malo, porque entonces crea a unos para salvarse y a otros no. Entonces, ¿qué esfuerzo hay? O sea, ¿dónde está la oportunidad de arrepentirse? Si ya algunos fueron predestinados y otros no. Alguna vez yo tuve la oportunidad de leer el Evangelio de Judas Iscariote.
Y en... ¿Ah? El que traicionó a Jesús. Ese evangelio de Judas Iscariote fue escrito muchos años después de la muerte de Jesús, de Judas, perdón. Al parecer por un seguidor de Judas, ¿sí? Ese evangelio habla de que el que Judas haya hecho eso es porque Dios así lo destinó. O sea que eso no es culpa de Judas, sino que Dios lo hizo así. Culpa del pecado que cometió. Bueno, tica, vamos a ver un poquito más eso. Ahora, pero Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Pedro lo negó 3 veces y los otros salieron huyendo. Y los que hemos prestado el servicio militar, el que sale huyendo de una batalla, de una confrontación, ese es un cobarde y eso se llama deserción. Y eso es traición a la patria. Entonces ellos también fueron traidores. No solo fue Judas. ¿Ok? Y la tercera interpretación habla de la preselección que se basa en la omnisciencia de Dios. Porque Él es Dios y todo lo sabe. Entonces vamos a entender un poco más. Nosotros vivimos en vivo. O sea, ahorita estoy dando la prédica que a ustedes en vivo. No la pude pasar en vivo por Facebook ni por YouTube porque pues no hay buena señal acá. Me toca pasarla en diferido. Cuando yo la paso en diferido, yo puedo devolverme o adelantarme en la prédica en el punto que yo quiera. Aquí en vivo, como la estoy haciendo ahorita, no. Ya le comento. En vivo es que si yo me quiero devolver al principio ahorita, ya no lo puedo hacer porque hace, ¿cuánto llevamos ya aquí en esto? Ya como 20 minutos, casi 30 minutos llevamos en esto. Entonces ya no me puedo devolver porque ese tiempo ya pasó, porque estoy en vivo. Pero cuando yo publique esto en diferido es que paso la grabación ya a Facebook o a YouTube, entonces la persona puede adelantarla o puede atrasarla y puede pararse en la prédica donde quiera. Que no entendía algo se para donde quiera. Dios puede hacer eso con nuestras vidas. Dios ve en diferido, o sea, Dios se puede parar en la vida de Norita o de Carlitos o de Junior o de Neji o de todos, donde Él quiera. Es más, por eso dice que desde antes de que la persona exista, pues Dios ya sabe qué clase de persona es, Dios ya sabe qué corazón tiene, ¿verdad? Y por eso es que Dios preselecciona. Todas las personas, cuando nació, antes de nacer Esaú y antes de nacer Jacob, estos dos hermanos gemelos, ¿cierto? Dios ya sabía, desde antes de que nacieran, cómo era el corazón de Esaú y cómo era el corazón de Jacob. ¿Esaú era malo y Jacob era bueno? ¿Qué creen ustedes? ¿Esaú era malo y Jacob era bueno para que aborrezca a Esaú y ame más a Jacob? ¿Han leído el carácter de estos dos hombres? Los dos eran pecadores porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, él despreció la bendición de Dios, la primogenitura. Ese fue Jacob. Y Jacob, ¿saben qué significa la palabra Jacob? El nombre Jacob, embustero o usurpador. ¿Y qué hizo Jacob? Pues usurpar, suplantar a su hermano. Eso también es malo. Entonces, ninguno de los buenos, de ninguno de los dos fue bueno como para decir, bueno, es que escojo a Jacob por bueno y a Esaú por malo. No, ambos eran pecadores, ¿cierto? Lo que pasa es que Dios sí conocía el corazón de cada uno y sabía bien que el corazón de Jacob al final se iba a arrepentir. Dios sabía que el corazón de Jacob al final iba a obedecer, que iba a entender la bendición, ¿cierto? Por eso es que después le cambian el nombre de Jacob al nombre de Israel. ¿Saben qué significa el nombre Israel? Quien contiende con Dios. ¿El peleó? Y contiende con Dios. Pero ¿sabe qué estaba queriendo Dios decir ahí? Que Israel, el pueblo de Israel, iba siempre a contender con Dios. Claro, uno mira después de que salieron de Egipto, ¿qué hizo el pueblo después de que Dios lo sacó de Egipto? Y contender con él hasta el día de hoy. Pelear y quejarse, dice aquí Norita, ¿sí? Pelear y quejarse, ¿cierto? Entonces ahí vamos avanzando un poco más. Entonces eso quiere decir, porque Dios tiene toda la ciencia y Dios tiene toda la verdad,
en el universo. Y eso quiere decir que Dios sabe desde antes de la creación del mundo o desde antes de la existencia de una persona quiénes van a creer en su palabra y quiénes no. Entonces lo que pasó con Judas, Dios desde antes de que naciera Judas, Dios ya sabía cómo era el corazón de Judas. Alguna vez tuve una oportunidad de leer un libro, es un libro de la señora Elena de White. Elena de White es una mujer muy conocida dentro de los adventistas, ¿cierto? Para leer esos libros hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen unas doctrinas loquísimas también. Pero leyendo un poco acerca de eso, de esto, de la soberanía de Dios, de esto del libre albedrío, de que Dios sabe desde antes de la creación del mundo, desde antes de la existencia de la persona, quiénes van a creer en su palabra, es que Dios conocía desde antes a Judas y sabía qué clase de carácter tenía Judas. Y por eso Judas lo puso con Jesús y adivinen cuál era la labor de Judas. Él era el tesorero. ¿Y sabe cuál era una de las luchas de Judas? Él era ladrón. Él era ladrón. Y ambicioso. ¿Cierto? Entonces Dios lo colocó ahí. Porque conocía el corazón de Judas. No porque Dios haya dicho, voy a crear un Judas que sea malo y traicione a mi hijo. No. Dios ya sabía cómo era el corazón de ese hombre. El vino, cuando el perfume, exactamente. Sí, él fue el que dijo, y ahí mismo en la escritura que tú estás citando, ahí la escritura mismo lo dice. Ahí la escritura dice que Judas no lo dijo pensando en la ayuda a los pobres, sino porque era ladrón. Esa escritura dice eso, esa escritura es más específica. Él dijo lo de esta mujer que botó el perfume, eso es porque él era ladrón, y muy seguramente al vender el perfume, pues podía coger un poquitico de esa plata. Pero bueno, lo que yo quiero aquí que lleguemos es que Dios ya conocía lo que iba a pasar. Y Dios lo que hizo fue encaminarlo a su propósito. Lo mismo que pasó con José. Dios sabía que los hermanos de José lo iban a botar entre un pozo, que intentarían matarlo, pero que al final iban a tomar la decisión de venderlo como esclavo. Y los hermanos de José pensaron eso, creyendo que vendiéndolo como esclavo, él iba a morir allá como esclavo y que ellos iban a lavarse en sus manos de la muerte de José. Y esa fue la voluntad de los hermanos de José. ¿Qué hizo Dios con la voluntad de los hermanos de José? La volteó. Porque después los hermanos de José tuvieron que arrodillarse ante José para poder tener un plato de comida, porque había mucha hambruna en ese entonces. Entonces, no es que Dios predestine a este, lo voy a predestinar para eso y así lo voy a crear, sino es que Dios en su omnisciencia, en su sabiduría y en su conocimiento desde antes de que nosotros nazcamos, desde la creación del mundo, Él ya sabe quién va a creer en su palabra y quiénes no. Por eso es que hay una preselección, pero es más por eso. Pues pensando en Judas, Dios no lo puso, o sea, él no quedó a cargo de la tesorería porque Dios quisiera como ponerlo a su persona, sino que era como la oportunidad para trabajar en esa debilidad. Sí, y eso es verdad lo que está diciendo mi esposa. Yo soy testigo de eso. Yo lucho, claro que últimamente lo he podido superar, gracias a Dios. Yo lucho con la soberbia y con la ira. Y cuando le oro a Dios, ayúdeme, Señor, a enfrentar esto y a superarlo, es cuando más entro en situaciones de ira y de soberbia. O se me atravesó un señor en el carro, o en una fila, estoy de afán y alguna fila para retirar dinero, o alguna cosa pasa, ¿cierto? O la niña pisa popó cuando vamos a salir de la casa y entonces se montó en el carro y me volvió la tapete atrás del carro una nada y entonces yo este olor no me lo aguanto y ya salimos tarde porque nos tocó devolvernos, me tocó sacar del tapete, ponerme a lavarlo con mi esposa y mi suegra para que el tapete quede limpio y entonces me estresé y esas cosas, ¿cierto? Entonces, Dios pone a la persona en esa situación para que pueda conocer su corazón, su debilidad y pueda enfrentar y pueda uno elegir o agrado a Dios o me rindo ante mi pecado.
que fue lo mismo que pasó con Judas. Dicen ahorita, eso es lo que pasa en las situaciones que pasamos nosotros. Generalmente uno mismo se pone en esas situaciones. Generalmente uno mismo, porque algunos dicen, es que Dios me está probando. ¿Sería que Dios lo puso en esa situación o sería que usted se metió? Cuando uno ya hace una retroalimentación, cuando uno está en el momento es difícil entenderlo. Cuando uno está metido en esas situaciones tan difíciles, uno dice, las personas dicen, Dios me puso esta prueba. O Dios me está castigando. Ya después de que pasa la prueba o el supuesto castigo, uno se pone a pensar, no, ¿qué va? Yo fui el que me metí ahí. Antes Dios tuvo compasión y me sacó. No fui yo el que me metí ahí. Entonces ya uno reflexiona y medita. Ahí es donde está el libre albedrío. Okay. Listo. Entonces ahí es cuando se ejercen o estas personas pueden ejercer su libre albedrío para tomar la decisión. Entonces Dios va a permitir siempre que todos los seres humanos tomen la decisión. Es que Dios no creó robots con un chip de quiénes lo siguen y quiénes no. Olvídese, por eso se llama libre albedrío. Dios le da a elegir a toda persona. Lo que sí pasa es que Dios sí sabe quién sí va a aceptar y quién no. ¿Quién? Exactamente. Pero no es que Dios lo haya predestinado, este lo voy a crear, porque algunos se agarran del faraón cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel. Dice la escritura que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, sí ve que Dios, mire lo que puede hacer Dios y endureció el corazón. Dios ya sabía cómo era el corazón del faraón. Era duro. Lo que hizo Dios fue que con las pruebas que le... Porque es que mire, pónganse ustedes a pensar. A un faraón desde niño le metían en su cabeza que él era un dios en la tierra. Y resulta que llega un Dios verdadero por medio de Moisés y le dice, deje sacar a mi pueblo, y este Dios terrenal dijo, ¿y cómo me va a mandar un Dios de allá si yo también soy Dios en esta tierra? Y entonces, ¿qué pasó con el faraón? Pues el faraón se endureció. Claro, dijo, ¿cómo le va a ocurrir que yo voy a dejar que este Dios a mí me mande si es que yo también soy un Dios? Y por eso dice que Dios endureció el corazón, claro, porque cuando el hombre se confrontó contra Dios, él sintiéndose también Dios, su corazón se resistió, dijo, o sea, ¿cómo me va a ganar este Dios si es que yo también soy Dios? ¿O ustedes no sabían que los faraones, ellos eran considerados dioses en la tierra? Y fueron educados para eso, un faraón era educado para eso. De hecho, lo vimos en el servicio, ¿cuándo fue que hablamos yo acerca de las pirámides de Egipto? Creo que fue en el último servicio, que en esa época los enterraban con todo su oro, sus joyas, todo lo que tenían, hasta sus esposas y concubinas, a veces vivas, las metían en esos sarcófagos. Que porque ese, como era un dios, ya iba a pasar a la otra vida y iba a necesitar en la otra vida ese poco de oro y esas mujeres. Y al final, ¿qué pasó con todo eso? Los saqueadores y ladrones de tumbas no se robaron todo eso y no se pudieron llevar nada. Y se quedaron las concubinas y las esposas esperando que las pasara al otro mundo. No le alcanzó toda esa plata para pasarlas al otro lado, yo creo, porque no. Claro, cuando este faraón se enfrenta a Dios, se confronta con Dios y se da cuenta que Dios sí es Dios y que es poderoso, pues claro, su corazón se endurece más. Y cuando Dios manda a Moisés a hacer más milagros y este Dios faraón saca sus profetas y sus magos y sus hechiceros y no son capaces de poder enfrentar el poder de Dios, pues le da más rabia y más endurece. Pero no es que Dios lo haya creado así, ¿no? Él ya era así. Así fue enseñado y ese era su carácter. Eso es lo que es importante entender con esas teologías de la predestinación. No, porque entonces no valdría la pena la muerte de Jesús. ¿Sí? Entonces, la soberanía, el don y la gracia de Dios radican en brindar a todo pecador una oportunidad de arrepentirse. ¿No? Que eso es el valor de la muerte de Cristo, que le da a todo pecador la oportunidad de arrepentirse, le da a todos la oportunidad de creer en su palabra y de creer en Cristo Jesús. Entonces es una decisión totalmente libre que debe tomar la persona sin estar condicionada por el poder de Dios, ¿cierto? Ya que Dios no es como los dioses babilonios, no es como los dioses macedonios, no es como los dioses griegos o romanos. ¿Ustedes han leído la Odisea? ¿La Ilíada? ¿El caballo de Troya? Los dioses que uno ve en esos libros, esos dioses griegos,
Esos manes se gozaban en probar al ser humano y en hacerle cosas, eso se gozaban, se reían de ponerle pruebas a los seres humanos. Nuestro Dios no es así. Dios no es así. Él no hace esas cosas. ¿Sí? Ellos se gozaban y se divertían de ver sufrir a los seres humanos. Dios es diferente a ellos, y si no, entonces, ¿qué diferencia habría entre Dios y los dioses griegos? Pues no habría ninguna diferencia, ¿ok? Entonces, para ir ya empezando a desarrollar, ya para ir concluyendo, entonces vamos a considerar lo siguiente. ¿Será que Dios es injusto? Veamos qué dice la Biblia. Salmo capítulo 11, versículo 5. Salmo 11, 5. El Salmo 11, versículo 5, dice lo siguiente. El Señor, ojo, porque mire lo que van ustedes a escuchar ahorita y alguno me va a decir, ay, que Dios sí pone a prueba. Mire lo que dice, Salmo capítulo 11, versículo 5 dice, el Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Acarrea calamidades sobre el malvado y le lanza fuego, azufre y un viento calcinante. El Señor es justo y ama la justicia. Y sí quiero subrayar eso. Versículo 7. El Señor es justo y ama la justicia. No está diciendo que Dios es malo y ama la injusticia, no. Que el Dios es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. El Señor es justo y ama lo que es justo. Lo verán cara a cara a los sinceros. Muy bien, ahorita. Esa es una que es Dios ha hablado. No, Dios ha hablado. Ok. Aquí, algunos, si se dio cuenta, en las primeras palabras dice, el Señor pone a prueba. Ahora, la palabra hebrea ahí para prueba es bakhan. La definición de esta palabra bakhan es probar específicamente metales. Y figurativamente es investigar. Otras definiciones para esa palabra son distinguir, escudriñar, examinar, probar, poner a prueba, como el oro. El oro, para que llegue a ser refinado y buen oro, ¿qué hay que hacer? Hay que fundirlo en fuego, pero a altas temperaturas. Para que el oro salga fino, de buenos quilates, ese hay que probarlo a altas temperaturas para que salga refinado. Si no, no es buen oro. ¿Cierto? Y eso es lo que está hablando ahí esa palabra, probar. Para purificarlo, entonces hay que ponerlo al fuego, y para saber realmente si una piedra es de oro, ¿qué hay que hacer? Hay que probarla. Eso se prueba con unos ácidos. Algunos hacen, pues realmente no es una prueba. Eso es carreta, dice Nacho. Sí, eso es carreta. O sea, realmente el oro se prueba es con unos procesos químicos para saber si realmente es oro. Eso es lo que, la prueba que está hablando ahí es esa. De distinguir, de poder saber si realmente eso es lo que es. ¿Ok? Entonces Dios es justo y ama la justicia. Generalmente cuando pasamos por pruebas, si miramos hacia atrás de las pruebas, como les decía antes, nosotros mismos fuimos los que nos pusimos en esa prueba. Pónganse ustedes a analizar su vida, las cosas que han tenido que vivir. Y muchas de esas pruebas nos metimos nosotros mismos, o nos metieron terceros. ¿Cierto? Te está diciendo Nacho, yo iba a decir esa, me está leyendo el pensamiento. Mire, eso es un solo espíritu. Estaba diciendo yo, como cuando uno se mete de fiador. Pues primero la Biblia dice que no te hagas fiador porque perderás hasta tu camisa, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando uno lo hace y uno confía en la persona, pero la persona no paga, pues por un tercero terminé yo metido en esas situaciones. ¿Ok? Listo. Pero muy buena esa analogía.
Uno tuvo la opción de decir, no, uno tuvo la opción de decir, mi religión me lo prohíbe. Exacto, sí. Entonces, si miramos hacia atrás, nosotros mismos nos pusimos en esas pruebas. Dios simplemente las permite para enseñarnos, para fortalecernos y para purificarnos, como el oro. Entonces Dios, ya se metió ahí. Listo, aprenda. Usted mismo se metió. Lo bueno es que Dios no es como uno de papá. Usted mismo se metió, usted mirará cómo sale. No, Dios, ya se metió, listo. Ahora, ¿cómo sale? Entonces Dios empieza a uno con consejos. Venga, haga aquí, haga esto. Entonces, cuando uno sigue la palabra de Dios, ¿sale o no sale uno de esas pruebas? Claro que sí, ¿cierto? Pero entonces hay que escucharlo. Y Dios sabe quiénes lo van a escuchar, y ya sabe de antemano quiénes lo van a escuchar y quiénes no lo van a escuchar. Entonces no es predestinación como que Dios haya creado unos para salvarse ni otros para perderse, ¿no? Pasa que como Dios tiene esa omnisciencia y ese poder de saber desde antes de la creación quiénes van a creer y quiénes no. Y el tiempo es perfecto porque, por ejemplo, en el caso de Nacho, ¿cuánto tiempo para bautizarse? En el caso de Nacho, casi no le alcanzan los años para tomar la decisión, pero pues, lo logró, ¿cierto? Y Laurita fue feliz porque ella era la que más. Y mi esposa fue feliz. Yo soy testigo de cómo mi esposa se arrodillaba por este señor. Entonces sí tiene poder la oración, ¿no? Y yo no puedo decir, es que Nacho fue predestinado por Dios para creer o no. Se le fue casi toda la vida y casi no toma la decisión. Entonces, no fue predestinado. Él al final, con el tiempo, logró entender el sacrificio de Cristo. Y me acuerdo un día que me dijo, ¿sabe qué, Carlos? Venga, estudiamos la Biblia, hermano. Empezamos a estudiar la Biblia y dijo, ¿sabe qué? Yo entiendo ahora sí, me quiero bautizar. Por fin lo comprendió, pero cuando él tomó la decisión de hacerlo, no porque Dios lo haya predestinado, sino porque era al final, tomó la decisión de hacerlo. Su libre albedrío. Segundo, ¿será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios tiene hijos favoritos? ¿O hace acepción de personas? A este sí y a este no, este me cayó mal. Este lo voy a pudrir en el infierno. A este me cayó bien. Este diezma bueno, entonces me quedo con este casi no ofrenda. ¿Sabe que este me cayó mal? No, Pero él sí tenía favoritos cuando era no. Jesús no tenía como favorito a Juan. Me están diciendo acá, Jesús luego no tenía como favorito a Juan. No, lo que pasa es que Juan era el discípulo amado. ¿Ustedes saben por qué le dicen el discípulo amado? Porque entre todos esos jayonazos que andaban con Jesús, ya unos ya estaban viejos con familia y todo, Juan era el más peladito, ese man era como un niño, él era como un niño. Entonces por eso no solamente Jesús lo amaba, todos los apóstoles, todos lo querían mucho a Juan, por eso le dicen el discípulo amado, porque pues era más pollito. Entonces hay que cuidarlo, este es un niño, miren este niño siguiendo a Jesús, lo amaban mucho, por eso es el discípulo amado. Juan fue el que fue quemado en aceite hirviendo y que terminó muerto en la isla de Patmos, sí señora, y que escribió el Apocalipsis y las 3 cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Él murió de viejo, sí, correcto. Que no es el mismo Juan del Bautista. No, porque ese es Juan el Bautista, ese es Juan el Bautista. Exacto. Pero entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Dios ya sabe de antemano quién va a decidir amarlo y quién no va a decidir amarlo? No es que condicione a unos a amarlo y a otros no. Y no es que él haga excepción de personas. Este me cayó mal. Uy, si Nacho me cayó mal, lo voy a tener hasta los, mejor dicho, tantos años y ahí sí como que ya lo dejo, ¿no? Hasta los 60 y pico y ahí sí ya voy a elegirlo, ¿no? No, así no actúa Dios. Dios no es como un hombre. Uno puede pensar así, uno puede ser así de mezquino. Uy, lo voy a poner a sufrir un buen tiempo. Ya sabe que Carlitos ya va a tomar la decisión pronto. Entonces, Usted pongamos ya en un año el muchacho ya sale a la universidad. Usted no ha influido para nada en que estudie esto, que haga esto. sí, yo no he influido en mi hijo, yo no he influido ni siquiera porque estudié la Biblia. Él viene, él sí, como vive bajo mi techo y yo me vengo a los servicios, pues él se tiene que venir conmigo.
pero que escuche yo no lo puedo obligar. Él puede estar allá metido en lo suyo y puede estar no escuchándome. O puede estar escuchándome. Igual la palabra de Dios tiene poder. Al final, ¿quién va a tener que tomar la decisión? Él. Mi hija igual. Yo no me puedo cargar por eso. Yo voy a hacer lo mejor de darles el mejor ejemplo y de enseñarles a Dios, pero no es por obligar. Eso no. Me dolería mucho que ellos tomaran la decisión de que no van a creerle a Dios. Me dolería mucho, pero no puedo hacer nada. Ellos van a tener su libre albedrío y van a tomar sus decisiones. Y no puedo echarle la culpa a Dios. Uy, Dios, me hiciste un hijo predestinado para perderse en el infierno. No, él puede tomar su decisión. No puedo obligarlo, ¿cierto? Entonces me voy a cargar y voy a cargar a Dios y voy a culpar a Dios. Entonces Dios no tiene favoritismo. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Segunda de Crónicas, les dije que el devocional hoy iba a estar un tris largo, ¿no? Llevamos 50 minutos, pero ya casi terminamos. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Al principio, mujer, entre los primeros. Sí. Segundo libro de Crónicas de los Reyes, sino que ahí aparece como 2 Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice así. Tranquilos que igual yo la voy a leer. Si quieren anótenla y más bien allá después en sus casas, revisan bien y el que de pronto digo algo que no es, ustedes me pueden después decir, oiga, Carlos, por WhatsApp, eso que usted dijo no era así. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7 dice, así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes, con el Señor nuestro Dios. No hay injusticia ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Yo no puedo sobornar a Dios. ¿Usted sabe por qué Martín Lutero tomó la decisión de separarse del catolicismo? Él era un monje católico. Por las indulgencias. Cuando ese man le pusieron la tarea de coger y traducir la Biblia, que creo que era la Vulgata en latín, y pasarla al idioma alemán, le dieron la oportunidad de leer toda la Biblia, de conocer toda la Biblia. Y cuando el man la conoce y ve ese cobre de las indulgencias que estaba a la entrada de la puerta de la iglesia católica, del templo católico, ¿y saben cómo funcionaba ese cobre de las indulgencias? Si usted había matado a una persona, ahí decía cuánto tenía que votar por eso. Entonces, claro, la persona, ya sabían. Mañana voy para la misa, robé, estafé o mentí, eso es más o menos me da tanta plata. Échame un poquito más para que Dios quede contento. Entonces, para que me perdone sobrado. Entonces llegaban allá al cofre de las indulgencias y bótenle plata. Y ese cofre andaba lleno de plata. Las mistas, claro, todo eso sí era lleno de plata, porque pues, ¿qué hacía esa plata? Lavar las conciencias, más no el corazón. ¿Sí? Entonces, por eso Martín Lutero dijo, no, espérese, eso no es lo que está en la Biblia. Por eso él se separó de eso, ¿cierto? Entonces dice ahí que Dios, no hay injusticia en Dios ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Entonces yo no puedo llegar a Dios, venga, Señor, ¿cuánta plática le paso y me salva a mí, y salva a mi hijo y a mi esposa y a mis suegros y a mi familia? ¿Cuánta plática? No, eso no funciona así. ¿Cuánto diezmo? Esas iglesias que llegan y dicen, bueno, diezme tanto, ¿verá que eso Dios le multiplica a ustedes? Siembre de una vez tanta plata. O pacte, declare. Eso, mejor dicho, Dios eso le triplica. O sea, la pirámide de Dios era de DMG compañeros. En serio, no. Pero es que hay unas... Mira lo que dice Esperanza, uno puede diezmar, puede ofrendar, pero si no lo hace de corazón, eso no sirve para nada. De nada sirve. Y Jesús lo dijo cuando se sentó frente al cofre de las ofrendas y se dio cuenta cómo los ricos y todas las personas botaban monedas allá de toda clase de monedas y botaban de lo que les sobraba. Cuando llegó una viejecita que botó 2 moneditas de cobre, esos que no valían casi nada, y Jesús dice, mire, ella dio más que todos ellos, porque ella dio de todo lo que tenía, ella quedó sin nada para esa semana o para ese día, mientras que los otros botaban de lo que les sobraba.
Y si uno va a ofrendar o va a diezmar, que sea de convicción por agradecerle a Dios por lo que nos ha dado, no por una imposición, no por una obligación. Eso debe ser algo que debe nacer en nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, ¿más claro esta escritura? ¿Para dónde, no? O sea, Dios no tiene favoritos y la muerte de Cristo en la cruz es para perdón de pecados. No fue para unos sí y para otros no. La muerte de Cristo en la cruz fue para toda la humanidad, pasada, presente, futura, después de Cristo Jesús, ¿no? Ok. Dice aquí, y para perdón de pecados, que no fue para unos sí y para otros no. No, la muerte de Cristo fue para el perdón de pecado de todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy de los que cree que si Judas Iscariote hubiera logrado entender el sacrificio de Jesús como lo entendió Pedro, después de la traición de negarlo 3 veces, créame que Judas estaría contado entre los 12 apóstoles todavía. Lo que pasó fue que Judas no entendió eso, no lo quiso hacer. Pedro sí. Pedro hizo un esfuerzo mental y en su corazón de entender, bueno, negué a Jesús 3 veces, pero ¿y por qué fue que murió él? ¡Ay, murió por mí, por mis pecados! Tanto así que después de la resurrección se lo encontró allá que les estaba preparando comida después de pescar y llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Pero Señor, tú sabes que sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes bien que sí. Ah, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice ahí que se sintió como 3 veces. Cuando hizo eso Jesús, ahí fue cuando Jesús me perdonó eso. Jesús no lo tiene en cuenta. Porque me está diciendo es, apacienta mis ovejas. Me está dando una responsabilidad ahí de amar y de servir. Dios ya no se acordaba de esas 3 veces que lo negó. Se acordaba era del amor que le tiene a todos. Por eso le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Y yo creo que Pedro se sintió mal porque, 3 veces lo negué, pero 3 veces me ha dicho Jesús que apaciente sus ovejas. Y cambia Pedro, ¿no? El Pedro que ya vemos ahí para adelante es un Pedro completamente diferente. Jesús hace eso con las personas, con las que quieren, con las que toman la decisión y su libre albedrío de seguir a Dios. Con las que no, pues no. Si eligieron que no. ¿Listo? Entonces créanme que si Judas hubiera entendido eso y se arrepiente, Judas estaría contado entre los 12 y no estaríamos hablando de que fue que Dios lo predestinó para hacer lo que hizo. No, fue que no quiso hacerlo. ¿Ok? Los escépticos y los ateos señalan a Dios de la muerte de Judas, porque consideran que a causa de la corriente esta de la predestinación, que Dios destinó a Judas para traicionar a Jesús sin oportunidad de que Judas pudiera elegir lo contrario. Eso es falso. Judas tenía un libre albedrío. Él pudo elegir. ¿Sí? Es evidente que después de ver los milagros que hizo Jesús, de caminar con Jesús, de ver las maravillas que hacía Jesús, Judas no quiso arrepentirse, porque para él era más fuerte la codicia, la ambición que tenía. Eligió. Todos elegimos. ¿Ok? Para ir concluyendo, ya ahora sí. ¿Será que Dios ha creado a personas para destinarlas de antemano al infierno? No. Miren, hay una escritura que está en primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. O sea que Dios dijo, voy a crear a unos para ser salvos y otros para echarlos en la hoguera. No tengo que echar en la hoguera, entonces voy a crear unos para echarlos en la hoguera y otros para salvarlos. No. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y la palabra hombre aquí está haciendo una generalización de la humanidad, ¿no? Versículo 2, por los reyes, por todos los que ocupan altos puestos
para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Mire, hasta por los reyes. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire la escritura. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este hombres aquí también está generalizando a toda la humanidad, hombres y mujeres. ¿Sí? Sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Aquí la escritura no está diciendo, es que Dios escogió a unos para que crean y para otros que no. Está diciendo, todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos, no hay acepción de personas, no hay predestinación de que unos fueron predestinados para salvarse y otros para quemarse en la hoguera, no. Cada uno toma su decisión. La respuesta entonces a estas tres preguntas que vimos ahí es no. Dios no improvisa ni hace cosas por hacerlas ahí. Se me ocurrió. Todo lo hace bien, lo hace con un propósito y con una razón de ser. Además de que todo lo que hace Dios, asegura en Génesis, es bueno en gran manera. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, él lo dice. Y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. O sea, él no hace cosas a medias. Las hace buenas y en gran manera. Y todos fuimos hechos, toda la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Que uno no quiera vivir así es otra cosa. Eso depende de uno. Porque entonces, ¿qué gracia? Entonces yo sí puedo culpar a Dios de que yo sea un pecador. Que yo puedo decir, pues si Dios me predestinó para pecar, pues yo no tengo la culpa. La culpa es de Dios, ¿para qué me hizo así? Pues mejor no me hubiera creado, ¿sí o no? Si me predestinó para hacer un pecado, pues esa no es culpa mía, yo lo culpo a él. ¿O para qué me hacía así? No, yo elegí. Yo fui quien eligió. Yo soy consciente, yo elegí. ¿Ok? Dios tampoco se deja dominar por sus antojos, ni por sus caprichos, ni estados de ánimo para actuar o para hacer las cosas que Él se propone. No es como nosotros cuando nos enojamos. No, Él no es así. Más bien nosotros en nuestra debilidad humana sí hacemos esas cosas. Si Dios fuera así, sería un tirano, sería injusto, sería un Dios déspota. Mejor dicho, Zeus le quedó en pañales, si eso fuera así. Porque Zeus era un dios que cuando se le daba la gana se transfiguraba en un humano y bajaba y hacía lo que quería con las humanas. El que ha leído de los dioses griegos y todo esto, ese Zeus hacía eso. Casi todos los hombres semidioses que hay en la mitología griega eran hijos de Zeus. Era muy promiscuo, era un dios promiscuo, se bajaba cuando quería hacer lo que quería. Imagínate nosotros teniendo un dios así, no olvídese, hasta con su propia familia. Que mi hijo ha leído harto de eso en la mitología griega. Si Dios fuera así, entonces sería un tirano. Porque ya trataría a todo el mundo con dureza, a unos con misericordia y a otros no. Eso era típico de los dioses paganos. Pero como Dios era diferente, empezando porque es el único y verdadero Dios. Dios no ha creado nada malo, ni destinó para hacer a nadie lo malo. Nadie puede decir, es que Dios destinó al diablo para ser malo. Ese ángel caído estaba súper bien. Estaba bien en el cielo. Él fue el que tomó la decisión de ponerse en contra de Dios y por eso cayó. Por eso cayó. El diablo es así porque él lo eligió. Algunos humanos creen en la sangre de Cristo porque lo eligieron y otros no. Dios no destinó a unos para una cosa y a otros para la otra. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Eso sí hay que tenerlo muy claro.
Todos somos iguales, no hay preferencias. Esaú despreció la primogenitura y fue desobediente al casarse con mujeres paganas. Jacob fue embustero y engañaba. Ninguno de los dos fue bueno, pero uno de ellos tomó la decisión de arrepentirse y de honrar a Dios. Y ese fue el que marcó la diferencia, el que tomó la decisión que era. A todos Dios nos creó a su imagen y semejanza, y su amor está sobre toda la humanidad, y el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Dice ahí en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa, y si dice algo, lo lleva a cabo. Él es verdadero y es justo. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces estamos de acuerdo con que este predestinó habla acerca de que Dios sabe de antemano quiénes lo van a seguir y quiénes no. Por eso los predestinó, porque Dios ya sabía de antemano quiénes sí y quiénes no. Aunque cuando Dios mandó a Jesús no le dijo, Jesús, necesito que muera por estos y estos. Por estos no. Su sacrificio no es para eso. No, porque entonces cuando ellos llegaran al juicio, cuando esas personas llegaran al juicio, podrían tener justificación de decirle a Dios, a mí me haga favor y no me condene, porque usted me creó a mí con el propósito de condenarme, entonces yo no tengo la culpa. O sea, la persona podría llegar ante Dios a reclamarle, a mí no me culpe de eso, Señor, porque usted me programó para ser malo, eso es culpa suya. O sea, usted fue el que se equivocó. En serio, no puedo hacer eso. ¿Ok? Los que estamos hoy acá, los que amamos a Dios, los que aman a Dios, esta palabra predestinó, es que Dios sabe quién lo amará, quién lo conocerá, quién lo obedecerá y quiénes no. La invitación para los que están acá y aún no son creyentes y para los que van a ver esto después y no son creyentes y están animados, tranquilo que Dios no los predestinó para ser quemados en la hoguera del infierno ni nada de esas cosas. Tomen la decisión. Aquí estamos dispuestos a enseñarle la palabra de Dios. Aquí queremos enseñarle la palabra de Dios. Solamente díganos y le mostramos el camino. Y ya después ustedes verán si toman la decisión o no. Ustedes no fueron predestinados para condenarse o no. Ustedes pueden tomar la decisión. Algunos ya la tomamos. Pero como la tomamos, también la podemos despreciar. Ojo, la salvación se puede perder. Y eso también en esas corrientes teológicas, algunos dicen la salvación se puede perder y otros no, la salvación no se puede perder. Eso lo dejamos para otro día, otro devocional y otra prédica, porque sí, eso se puede perder. La Biblia es clara con eso. Yo alguna vez prediqué lo contrario y una vez cuando se dio cuenta Luis Miguel y otros discípulos que le eran allá en Bogotá, también, ¿usted qué es lo que está haciendo? Mire las escrituras, lea. Yo, uy, sí, tienen razón, sí, la salvación sí se pierde. Ni siquiera con las palabras de ellos, solamente me mostraron 3 escrituras y no, ya con eso fue suficiente. Dije, no, tienen toda la razón. ¿No acuerdan que me tocó pedir perdón? A mí me tocó pedir perdón después como a los 15 días y predicar, no, sí, la salvación sí se pierde. Pero eso ya lo dejamos para otro día. ¿Listo? Para todos ustedes, muchísimas gracias que me acompañaron desde allá, el tiempo que se tomaron, creo que es más de 1 hora. Uy, sí, 1 hora y 9 minutos ya llevamos. Entonces, ustedes que se aguantaron aquí con el calor y estaban que se dormían, pero hicieron el esfuerzo en no dormirse, ni los vi ahí conectados preguntando y compartiendo. Chévere, me alegra muchísimo eso. A ustedes allá, nos vemos el próximo jueves en la devocional de la noche. Y de hoy en 8 días yo les estaré contando cómo va a ser o dónde me voy a encontrar. Creo que de hoy en 8 días, porque no pude viajar a Villanueva a bautizar a Juan Carlos, de hoy en 8 días creo que estoy en Villanueva bautizándolo allá, entonces yo creo que vamos a predicar desde allá. Bendiciones para todos ustedes y voy a cerrar con una oración para la Santa Cena.
¿cierto? Y para que nuestro corazón pueda ser generoso también en el momento en que vayamos a dar ofrenda o cuando dispongamos de ayudar a alguien, ¿ok? Cariñoso Señor, buen Rey, Padre Santo y amado, muchas gracias por este tiempo, por darme esa facilidad de palabra y poder llevar el mensaje a muchas personas. Dios bendito, gracias, Padre mío. Por favor, bendice el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, que son la representación, Padre, de la sangre de tu Hijo Jesús que nos lava, nos limpia de nuestros pecados y del cuerpo de tu Hijo Jesús que fue entregado por nuestra adopción, por nuestra salvación. Pago muy alto, costoso, que no tenemos cómo pagar eso, Señor, más que entregando nuestras vidas y aún quedamos debiendo, Padre. Entonces, ayúdanos a recibir esa Santa Cena con un corazón digno, humilde, Señor, reconociendo que todo viene de ti, Santísimo Padre, y que nos da la oportunidad de elegir cómo queremos vivir nuestra vida, si obedeciéndote o desagradándote, si queremos ser salvos o si definitivamente no, nosotros somos quienes tomamos esa decisión, Padre. También Dios, que disponga nuestro corazón generoso para poder servir y amar cuando alguien lo necesite y poder ofrendar, Santísimo Rey. Gracias, Señor, te doy y te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que estén muy bien.